día tiene que ver con lo que justamente hemos estado trabajando con el profesor Alfaro. Entre medio también hay un cierto trabajo que es de forma independiente con ciertas personas en Brasil e Irán, que está relacionado con este tema de Special Relativity, y que básicamente aún faltan un par de resultados para concluir lo que sería la tesis de doctorado, pero en esencia esto es lo que está armándose como tal. Entonces, es parte importante de lo que he hecho durante estos casi 4 años. La motivación principal, o una de las grandes motivaciones por las cuales uno quiere estudiar este tema, está basado justamente en este cuadro que nosotros podemos ver acá, donde tenemos este bello cuadro, no porque sea una caricatura cute de el modelo estándar de partícula, donde acá tenemos, bueno, todos leptones, quarks, bosones de Gauge, el Higgs, que están descritos bastante bien en el modelo estándar de física partícula. O sea, todas las partículas del modelo estándar son estas, han sido descubiertas y están bien definidas, pero uno sabe en realidad que esta no es la historia completa. Uno sabe que existen ciertos personajillos dentro de este mundo de la física de partículas que en realidad no tienen una explicación en el modelo estándar, que son ellos, los neutrinos. Uno sabe a través de las oscilaciones de neutrinos de que tienen masa. Es pequeña, pero la hay. Sin embargo, en el modelo estándar aparecen sin masas, el mecanismo de Higgs no actúa sobre ellos. Así que lo que tenemos es una interrogante que nos gustaría resolver, y para eso entonces la gran pregunta, una de las grandes preguntas de la física de partículas es cómo entonces explicamos la masa de un neutrino. Básicamente existen muchos modelos al respecto para poder explicar esta idea. La mayoría de ellos en verdad involucra la existencia de otra partícula. Generalmente el modelo más popular es el mecanismo de Cisó, donde uno necesita un neutrino estéril, que se le llama, para poder explicar la pequeña masa de esta partícula. Pero la mayoría entonces, en esencia, son partículas extra. Pero sin embargo el tema es que en realidad cuando uno mira los aceleradores hasta ahora no hay nada nuevo. Entonces, bien puede ser que en realidad no haya nuevas partículas al final de todo, y que quizás tengamos que mirar en otra dirección. Bien puede ser que al final encontremos otra partícula y ok, pero mientras tanto, dado que no hay nada, en realidad uno debiera motivarse a explorar alguna otra idea que pudiera permitirnos explicar la masa del neutrino sin recurrir a alguna otra partícula extra que no esté. Entonces, para eso es que nosotros vamos a trabajar en este framework llamado Very Special Relativity. Entonces, la esencia de lo que vamos a comentar es qué es. Entonces, la primera parte de esta presentación tiene que ver con eso, con qué es este formalismo, qué es este modelo, y luego comentar ciertos resultados en 1 más 1 dimensiones, 2 más 1 y 3 más 1 en QED. Obviamente son una pequeña pincelada de ello, porque QED en sí mismo es un tema bastante amplio. Así que solamente vamos a dar un par de comentarios, un par de resultados que son interesantes que nosotros podemos encontrar acá. Y finalmente hacer un pequeño resumen de todo lo que hayamos dicho. Entonces, el primer punto es que es VSR, Very Special Relativity. La idea en verdad parte de este paper del año 2006 de Cohen y Glashow, que el principal statement de este paper es decir, bueno, ¿qué pasa si en realidad nuestra naturaleza no es invariante bajo el grupo de Lorentz, sino que en realidad es invariante bajo un pequeño subgrupo de él? ¿Y cuáles son las consecuencias a partir de ello? Esa es básicamente la idea principal. Es decir, que la simetría de nuestra naturaleza es restringida no al grupo de Lorentz completo, sino a solamente un subgrupo. Y eso es Very Special Relativity. En el paper de Cohen y Glashow uno encuentra 4 tipos de subgrupos, 4 subgrupos de Lorentz, y estudia un poco de ello. Y en un segundo paper
que me parece que también es del mismo año o del año siguiente, donde donde muestra efectivamente que esto puede explicar la masa del neutrino. Para motivar la idea de Very Special Relativity, me gustaría hacerlo de la siguiente forma, poniendo un punto en el espacio-tiempo. Entonces tenemos nuestro punto P, este punto que nosotros tenemos acá. Obviamente por motivos de dibujo solamente son dos coordenadas espaciales, x e y una temporal t. Y tenemos nuestro punto. Cada punto uno sabe que en el espacio-tiempo uno puede definir un cono de luz apuntando hacia el futuro, hacia el pasado, que es una estructura causal. O sea, los puntos que nosotros tenemos dentro de este cono son los que van a estar en contacto causal con nuestro punto P. Los puntos que están afuera obviamente no están en contacto causal. Y esta es nuestra estructura. Ahora bien, nosotros podemos definir esto mismo, dado que un punto es algo que está en el espacio-tiempo, es algo físico. Yo lo puedo describir con un sistema de referencia diferente. O sea, yo no tengo por qué utilizar este X y este Y, sino que yo podría utilizar otra cosa en verdad. Lo único que sí, con lo que uno tiene que tener cuidado, y en realidad es lo importante, es que las coordenadas que yo ocupe tienen que ser tales que me respeten esta estructura causal. O sea, yo lo que siempre voy a querer es que los puntos que están causalmente conectados con P en otro sistema de coordenadas sigan siendo estos, no salgan del cono de luz, o al revés, cosas que no están causalmente conectadas no entren al cono de luz. Así que necesito que mis cambios de coordenadas preserven esta estructura. La manera simple, por ejemplo, una transformación, es una traslación a lo largo del eje Y o a lo largo del eje X o a lo largo del tiempo. Traslaciones espaciotemporales. Obviamente eso lo que hace es movernos el cono de luz y preserva su estructura. Dado que esta transformación está relacionada con la conservación de energía y del momentum, yo voy a estar interesado en mantener este tipo de transformación y la vamos a mantener. Otro tipo de transformaciones que yo podría también estudiar tiene que ver con esto: rotaciones, que obviamente dejan invariante mi cono, o boost, movimientos en ciertas velocidades en el espacio-tiempo. Estos dos tipos de transformaciones uno las puede englobar en lo que nosotros conocemos como el grupo de Lorentz. Entonces, rotaciones y boost. Ahora, cuando hablamos del grupo de Lorentz, simplemente nos estamos refiriendo al grupo conexo, a este grupo ortócrono, que en realidad es el único grupo, y uno quiera el resto de objetos del grupo de Lorentz, uno simplemente toma los objetos de este grupo, les aplica transformaciones discretas, y uno obtiene todos los demás que son las partes no conexas. Pero cuando nos referimos a este grupo de Lorentz, nos referimos entonces a este grupo de 6 parámetros, cuyos generadores de este grupo son los 3 de rotación, los 3 J que se ven acá, y los 3 boost a lo largo de las direcciones X y Z, igual las rotaciones, los J y los K. Entonces, este es mi grupo de Lorentz con estos 6 generadores, satisfacen el álgebra del grupo de Lorentz, por lo tanto tenemos estos objetos. Ahora lo que yo puedo hacer es tomar otra base, es decir, otros generadores del mismo grupo de Lorentz. En verdad yo puedo siempre hacer eso. Y lo escribo de esta manera. Tomo este objeto que llamo T1 y T2, como estas combinaciones entre K1 más J2, K2 menos J1, I1 e I2, y J3 con K3. Son 6 objetos. Los 6 obviamente cuando uno estudia el álgebra son la misma cosa, así que son generadores también del grupo de Lorentz, pero es una forma diferente de escribirlo. ¿Qué gano con esta nueva manera de representar estos generadores? ¿Qué pasa si yo ahora estudio la acción de las transformaciones discretas, como paridad o reversión temporal? Si nos damos cuenta, cuando aplicamos estas transformaciones discretas, paridad sobre J, no pasa nada. Mantiene mi J igual, al igual que reversión temporal. Aplicado sobre los generadores de las rotaciones los mantiene de la misma manera. Sin embargo, cuando uno mira aquí, los de paridad y reversión temporal sobre los generadores de los boosts, bueno, uno se da cuenta que cambian de signo.
Entonces esto es interesante porque, si volvemos acá atrás, T1 está formado por K1 más J2. Entonces si le aplicamos a T1 esta transformación discreta, sobre J2 no pasa nada, sobre K1 cambia un signo, por lo tanto yo tengo I1, tengo mi K1, menos K1. Entonces, si aplico transformaciones discretas, de a T1 obtengo I1, lo mismo para T2, obtengo I2. Así que en realidad me basta con tomar T1, T2, J3 y K3, este subgrupo de 4 parámetros, y que se llama SIM2, y con eso construir mi teoría. No necesariamente ya Lorentz, sino que una teoría que sea invariante bajo este subgrupo llamado SIM2. ¿Cómo obtengo los demás objetos? Bueno, introduzco entonces paridad y reversión temporal. Así que básicamente lo que estoy diciendo es que yo puedo partir con una teoría que es invariante bajo SIM2, de tal forma que está relacionado con una ruptura de paridad o de reversión temporal, porque si yo añado estas dos transformaciones discretas a mi subgrupo SIM2, yo recupero Lorentz completo. Entonces, la base de lo que vamos a estudiar como Bayes Special Relativity tiene que ver con este subgrupo. Entonces, la teoría que yo vaya a construir es invariante ahora no bajo Lorentz, sino que bajo SIM2. ¿Cuáles son las características importantes entonces de SIM2? Lo primero es que, dado que es un subgrupo de Lorentz, satisface exactamente las mismas cosas, por lo tanto yo voy a preservar esta estructura causal, por lo tanto voy a tener una velocidad máxima, la velocidad de la luz, respeta las mismas cosas, existe adición de velocidades, existen las mismas cosas que uno tiene en relatividad especial normalmente, solamente que vamos a añadirle una diferencia. Vamos a mirar este vector nulo, que es el 1, 0, 0, 1. Entonces nulo porque su cuadrado es 0. ¿Qué es lo que pasa acá? SIM2 tiene una particularidad. No hay tensores invariantes dentro de esta teoría. Por lo tanto, todos los objetos, vectores, tensores, transforman cuando yo aplico una transformación de SIM2. Pero la particularidad que tiene este objeto es que si yo aplico una transformación de SIM2, transforma con una fase. Entonces tenemos el mismo n, pero multiplicado por una fase. Entonces lo que yo puedo hacer ahora es, ya que esto ocurre, puedo meter estos tipos de términos ahora en mi lagrangiano. Términos fraccionarios que tengan un n arriba y un n abajo, de forma que cuando yo aplico una transformación del tipo SIM2, aparece una fase arriba y una abajo y se pueden cancelar. Así que ahora este tipo de términos es invariante bajo este grupo llamado SIM2, no invariante bajo Lorentz, pero tenemos ahora nuevos tipos de términos que podemos estudiar cuál es su efecto cuando nosotros los introducimos. Parte de la teoría, entonces, es este objeto, esta dirección privilegiada, este n que nos define una dirección en alguna parte. Dado que esto es lo que es diferente con respecto al caso estándar, lo que nos interesaría es encontrar algún tipo de proceso físico, alguna señal o algo que nos permita decir, ok, bajo qué mediciones yo puedo encontrar señales de esta dirección privilegiada. Eso es como lo más importante que uno debiera tratar de encontrar dentro de esta teoría, en el fondo. Ok, ¿qué pasa entonces ya que tenemos este objeto? Bueno, yo puedo construir justamente ecuaciones con él. La ecuación para el neutrino. P slash es el mismo P slash de siempre, pero esta vez ahora yo añado este término. Tenemos un n arriba, un n abajo. Y este objeto, ahora si yo multiplico por este mismo operador, por la izquierda, obtengo que la relación de dispersión es esto que está acá. P cuadrado igual a m cuadrado, que es este parámetro que nosotros introducimos acá. Eso quiere decir en realidad que mi neutrino entonces ahora tiene masa. No añado una masa estándar que venga de un rompimiento espontáneo de simetría, por ejemplo, sino que añado este término y obtengo una relación de dispersión usual para partículas con masa. Así que nosotros ahora estamos introduciendo una masa para el neutrino mediante este tipo de operador. Así que lo que estamos haciendo es, no añadimos nuevas partículas, pero sí lo que estamos diciendo es que podemos tener
masa para el neutrino si el subgrupo no es Lorentz, el grupo no es Lorentz, sino que es un subgrupo de él. En este caso sería SIM2. Lo mismo puedo hacer para partículas masivas como el electrón, la masa de siempre, más este objeto nuevo. Obtengo esta relación de dispersión, donde este m sub e es la masa que nosotros tenemos acá al cuadrado, más esta nueva masa al cuadrado. En el fondo estamos haciendo un shift de masa acá. Ganamos entonces un masa para el neutrino, de forma que ahora podemos explicar esta situación, que antes no se podía explicar usando el modelo estándar. Ahora, ya que podemos construir una ecuación de movimiento, bueno, podemos construir el lagrangiano. Y el lagrangiano desde el de QED modificado. Entonces lo tenemos acá. Este es el lagrangiano fermiónico, donde esta es la parte estándar, donde es la derivada covariante, que se usa siempre, más nuestro objeto nuevo, que ya habíamos visto antes. Ya vamos a hablar un poco más acerca de este operador. La parte de gauge, que es estándar, lo que corresponde al fotón, típico término F1, F1, pero ahora yo puedo añadir este objeto que está acá. Yo puedo meter este nuevo término que ya no es invariante bajo Lorentz, pero sí es invariante bajo SIM2. Y la particularidad que tiene es que este objeto que nosotros vemos acá, donde este parámetro m gamma es puesto así porque cuando uno calcula las ecuaciones de movimiento, uno obtiene que este objeto lo podemos asociar con la masa del fotón. O sea, ahora, con este nuevo modelo, bajo esta nueva simetría, es posible tener masa para el fotón que no rompe la invariancia de gauge. Uno sabe que en el caso estándar eso es imposible. Si yo quiero añadir un término de masa para el fotón, esto rompe la invariancia de gauge, por lo tanto no está permitido, pero en este caso, al añadir este tipo de objeto que no rompe la invariancia de gauge, podemos tener masa para el fotón. El punto es que este objeto no es invariante bajo Lorentz, sino que es invariante bajo SIM2, y esa es la nueva cosa que nosotros podemos tener acá. Si bien es cierto, esto es posible, este es un parámetro libre en el fondo. O sea, yo puedo fijarlo a cero desde el principio y no preocuparme más de él. De hecho, eso es la perspectiva que hago en las siguientes dos partes, 1 más 1 y 2 más 1 dimensiones. Por ahora nos vamos a desentender de este objeto. Y al final, cuando hablemos de 3 más 1, ahí vamos a añadir este objeto que está acá. Vamos a ver qué consecuencias tiene. Dado que experimentalmente uno sabe que este parámetro es muy pequeño, bien podemos ignorarlo, pero bueno, es una posibilidad y ya que está, podemos estudiarla igual. ¿Qué otras cosas podemos decir? Bueno, también tenemos que este modelo es invariante bajo conjugación de carga. No me voy a detener un poco más en eso, pero dentro de transformaciones discretas tenemos P, T que no pueden ser si no tenemos Lorentz completo, pero sí es invariante bajo conjugación de carga. ¿Sí? Lo otro que es importante comentar, y es lo que hacemos en un modelo de QFT, es obtener las reglas de Feynman para este modelo. Y tenemos lo estándar, propagador del fermión, propagador del fotón, el vértice estándar modificado por estos términos que aparecen acá. Obviamente cuando uno fija a cero este parámetro m o este parámetro m gamma, y acá, recupero el caso estándar. Entonces uno recupera las cosas que tenía en el modelo estándar cuando m es cero. Pero ahora nosotros tenemos modificaciones, y no solamente son modificaciones a lo estándar, sino que dado que teníamos este operador acá, en el punto D, donde aparece este campo A, yo puedo expandirlo y eso me va a generar interacciones de I barra sí y estos A que están acá, en esta expansión, por lo tanto voy a tener infinita cantidad de vértices que van a jugar un rol cuando yo calcule cosas en los diagramas o en ciertos procesos. Así que esto es importante, tenemos una gran cantidad de cosas que nosotros podemos extraer a partir de ese operador que está ahí a expandirlo. Con eso entonces
nosotros podemos estudiar QED y lo vamos a hacer primero en 1 más 1. Estamos estudiando el modelo de Schwinger que estudiamos con el profesor Alfaro y publicado el año pasado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ya había comentado antes que la gracia de Very Special Relativity es tomar un subgrupo del grupo completo de Lorentz. Entonces, el grupo completo en 4 dimensiones es un grupo de 6 parámetros y el subgrupo sin 2 es un subgrupo de 4 parámetros. Pero en este caso, cuando hablamos del grupo de Lorentz en 1 más 1 en 2 dimensiones, en realidad solamente tiene un parámetro, que es este parámetro θ que tenemos acá. Por lo tanto, yo no puedo construir un subgrupo en el fondo. No tengo menos parámetros que 1. Entonces, la pregunta es, ok, ¿puedo estudiar Very Special Relativity en 2 dimensiones? Bueno, la cosa es interesante porque nos damos cuenta de que cuando tomamos el vector nulo en 2 dimensiones, este vector 1, 1, y le aplicamos esta transformación, que es la transformación más general que uno puede construir del grupo de Lorentz en 2 dimensiones, uno se da cuenta que también este objeto transforma con una fase, al igual que los términos de Very Special Relativity en 4 dimensiones. Así que yo, en principio, puedo construir términos tipo BCR, pero son aquí invariantes de Lorentz, en el fondo. Así que tenemos este tipo de términos y podemos introducirlos y tratar de estudiar qué es lo que pasa justamente en este caso. Entonces, la primera cosa que podemos hacer es estudiar para un fermión. En este caso elegimos un fermión sin masa estándar, pero un fermión con masa BSR. Uno puede calcular la corriente vectorial, donde este objeto es la parte estándar, lo que uno obtiene siempre, más la nueva contribución que viene de este objeto BCR. Lo mismo para el caso de la corriente axial. Y ambas son conservadas clásicamente, o sea, la derivada de estos dos objetos es 0. Es interesante porque cuando uno añade una masa estándar en nuestro lagrangiano, ese término de masa rompe esta conservación de corriente axial. O sea, deja de ser 0 la derivada cuando uno introduce un término de masa. Pero acá nosotros estamos introduciendo una masa tipo BCR y aún así tenemos que estas dos se conservan de manera clásica. Y al mismo tiempo se satisface esta relación que tenemos acá, que va a ser útil más adelante cuando vayamos al caso cuántico, y que es exactamente la misma que en el caso estándar. En el caso estándar tenemos que se satisface esta relación, este símbolo de Levi-Civita, y en este caso BCR, a pesar de estas contribuciones nuevas, nosotros también tenemos la misma relación. Tenemos eso para el caso libre. Ahora podemos acoplar este fermión a un campo electromagnético, es decir, añadimos esta derivada covariante con este campo A y expandimos este objeto que está acá. Ahora tenemos que nuestra corriente tiene más términos, donde la primera línea es lo que teníamos antes, y la corriente axial exactamente lo mismo. Tenemos lo que teníamos en el caso libre más ciertos términos, pero aún así, a pesar de que tenemos más términos en este caso, estos se sigue satisfaciendo las mismas relaciones. Están clásicamente conservadas y se satisface exactamente la misma relación. Eso es en el caso clásico. Si vamos al caso cuántico, ahora nosotros tenemos que tratar con valores de expectación. En el caso de los valores de expectación, la manera más fácil de tratar es utilizando el formalismo de paz integral. Y cuando uno desarrolla todas las integraciones posibles, uno llega a esto que está acá. El valor de expectación de la corriente vectorial es igual a este objeto que llamamos π, que tiene que ver con la polarización del vacío, contraído con este campo A. En el caso estándar, para calcular este objeto uno recurre a los diagramas de Feynman y uno tiene este diagrama que está acá. Uno calcula el diagrama y obtiene este objeto. Pero en este caso tenemos este mismo diagrama,
con las modificaciones correspondientes a los fermiones. Pero dado que tenemos estos elementos acá con más derivadas, que vienen de este operador n.d inverso, tenemos este objeto nuevo que va a contribuir a la polarización del vacío. Los calculamos. La parte estándar es lo de siempre, pero para el caso de integrales que contengan estos n.p, que proviene justamente de este objeto, dado que es una derivada en el espacio de Fourier, esto es un momentum, por lo tanto yo tengo este objeto, y voy a tener integrales que son de este tipo, básicamente. No voy a ahondar en el detalle técnico del asunto, pero se utiliza lo que llamamos prescripción de Mandel-Stahli-Brand. ¿Por qué? Porque este objeto que tenemos acá, n.p, cuando p tiende a 0, esto diverge. Por lo tanto, tenemos que buscar un regulador para poder calcular este tipo de objetos y sacarlo de la divergencia infrarroja, que es cuando p tiende a 0. Para eso entonces utilizamos esta prescripción, que es bastante conocida en cálculos de QCD, y en esta referencia que tenemos acá, uno tiene receta para poder hacerlo. O sea, conociendo la integral, uno aplica estas recetas y podemos obtener el resultado, y con eso nosotros lo que tenemos es la polarización del vacío. Lo que vemos acá, en esta primera parte, es el caso estándar, y una nueva modificación, que viene de la parte de BCR. ¿Qué cosas interesantes podemos tener a partir de esto que está acá? Lo primero es que se satisface esta identidad que tenemos acá, que es la identidad de Ward, que cuando yo contraigo el momentum, ya sea con el índice mu o con el índice nu aquí, lo que obtengo es que es 0. Eso quiere decir de que mi resultado es invariante de gauge, y eso es una cosa importante. Otra cosa también que podemos destacar es el hecho de que hay una gran diferencia con respecto al caso estándar. En el caso estándar en 2 dimensiones es conocido el Finger Model, que estamos estudiando, que cuando M0 es donde recuperamos el caso estándar, uno puede ver que estos dos objetos se cancelan. La integral entonces en X es 1, y tenemos un Q cuadrado acá en el denominador. Eso quiere decir de que cuando Q tiende a 0, acá hay un polo. Cuando hay un polo en Q tendiendo a 0, eso quiere decir de que nuestro fotón ahora tiene masa. Y es el único caso dentro del modelo estándar donde se ocurre en 2 dimensiones. En cualquier otra dimensión, uno se va a encontrar de que este objeto, cuando Q tiende a 0, es finito. Si es finito, eso quiere decir de que el fotón no recibe correcciones y por lo tanto no tiene masa. Sin embargo, en 2 dimensiones, en el modelo de Schwinger, aquí nos damos cuenta de que, dado que hay un polo, entonces nuestro fotón en 2 dimensiones va a tener una masa de cuadrado dividido pi. Sin embargo, cuando nosotros lo estudiamos aquí con BSR, considerando este m cuadrado, dado que está este objeto acá en el denominador, cuando Q tiende a 0, el denominador no tiene un polo en Q igual 0. Por lo tanto, este objeto es finito, este alfa. Lo mismo en el caso de beta. Cuando Q tiende a 0, de hecho esto es 0. Por lo tanto, en el caso de 2 dimensiones, considerando Very Special Relativity, en realidad el fotón no adquiere masa en ninguna dimensión. Entonces eso es interesante. Estoy diciendo con esto que no adquiere masa de fotón si mi término de masa que habíamos dicho al principio que era posible añadir es 0. Entonces esto es una cosa interesante y destacable de este modelo. Si volvemos al caso de la anomalía, que es lo que vamos a ver acá, con respecto a la corriente, nosotros vimos que la corriente vectorial, el valor de expectación, era proporcional o era igual básicamente a este polarización del vacío. Por lo tanto, dado que se satisface esta identidad de Ward, que yo contraigo con un Q aquí, esto da 0, ¿qué es lo que tenemos acá? Como Q es un momentum, es una derivada, en el fondo estoy diciendo que la derivada de este valor de expectación de la corriente vectorial es 0, quiere decir que es conservada.
Por lo tanto, la corriente vectorial se conserva tanto en nivel clásico y en nivel cuántico. Sin embargo, el caso axial o la corriente axial, dado que tenemos este objeto, no es cero. Es este objeto que nosotros tenemos acá. Entonces tenemos lo que llamamos anomalía, que es justamente cuando tenemos una simetría que a nivel clásico es conservada, pero a nivel cuántico se rompe esta simetría básicamente. Y tenemos este nuevo objeto que está acá. Obviamente cuando m tiende a 0 recuperamos el caso estándar, que es ese objeto multiplicado por este, y ahora tenemos una modificación a nuestra elemento de corriente axial. Entonces, ese es el detalle de 1 más 1. Vamos a 2 más 1. Es un trabajo que publicamos en Archive hace poquito, con esta gente de Brasil e Irán. ¿Cuál es la motivación de fondo? Es ver qué pasa con este tipo de términos. Hay gente que le interesan estos términos de Chern-Simons, y lo que sucede es que cuando uno puede partir con una teoría de electromagnética común, convencional, de Maxwell, uno calcula la acción efectiva en el fondo y las correcciones, uno calcula las correcciones relativas y en el límite de cuando el momentum es muy pequeño, uno obtiene estos términos, que son los términos de Chern-Simons. Entonces la motivación de nuestro trabajo es en este caso ver, ok, ¿qué pasa si ahora partimos con términos tipo BSR? ¿Y qué modificaciones hay a estos nuevos términos? ¿O qué tipo de nuevos términos aparecen? La misma idea. Volvemos a calcular este tipo de diagramas con la única salvedad de que en 3 dimensiones, 2 más 1, esta traza toma relevancia, porque en cualquier caso, para dimensiones pares uno sabe que la traza de 3 gamas siempre da 0, exceptuando aquí en 3 dimensiones que en realidad es proporcional a la levisividad. Este es el término que justamente da origen a estos términos de Chern-Simons. Cuando uno calcula, usando Very Special Relativity, uno obtiene estos términos que están acá. Entonces, donde este es el estándar, que se parece al que ya habíamos visto antes en 1 más 1, aparece este otro término que está acá, que es el tipo de Chern-Simons estándar que aparece. Aquí aparece este nuevo término, tipo BCR, que está relacionado con, que también se parece al que vimos en 1 más 1, y aquí aparecen nuevos términos con Levi Civita, que son nuevas contribuciones que se parecen a esto que está acá. Eso es lo que tenemos cuando calculamos las correcciones cuánticas, es decir, esta polarización del vacío en 2 más 1. ¿Qué pasa si yo parto para comparar de forma clásica, pero usando BCR? Sin estas tildes, este objeto que está acá es el típico Maxwell, que ya conocemos, y este es el tipo Chern-Simons. Sin tildes son exactamente lo mismo, Maxwell-Chern-Simons, que es el que uno conoce partiendo de una teoría que yo pueda construir. Le puse tildes porque yo podría partir de otra manera, definiendo derivadas tilde de mu más este nuevo objeto. Si yo hago eso, mi f mu tilde es con derivadas, es la misma definición, pero en vez de la derivada normal, la derivada tilde, y esto me da este objeto. Y este objeto justamente es el mismo término de masa que del fotón que nosotros habíamos visto, solamente que aquí por simplicidad estamos usando m cuadrado, que es la misma masa del neutrino. Si yo expando este término, voy a obtener esto que está acá, en este operador que le llamo O. Lo vamos a ver acá también. Nuestro operador O es esto que está acá, y ahora lo comparamos con el cálculo cuántico de la polarización del vacío, y me doy cuenta de que este objeto es el estándar, es este mismo, el término de Chern-Simons es exactamente el mismo, tenemos este término tipo BCR que es este que está acá, y también nos aparece
exactamente el mismo, entonces existe una correspondencia. Lo único sí que es diferente es que cuando uno observa acá, aparece un término, un 1, que es el orden grande, el orden superior, y términos de higher derivative, que son derivadas de orden superior, pero acá no aparecen estos términos de leading order, aparecen términos de derivadas superiores en el caso de CR. Es válido esto para cualquier dimensión, 1 más 1, 2 más 1, lo que sea. Por lo tanto, las correcciones cuánticas vienen junto con estos términos de derivadas de orden superior siempre cuando uno calcula correcciones radiativas. Es un hecho que nos llama la atención. Entonces, básicamente, tenemos esas diferencias con el caso estándar donde sí aparecen términos de leading order más términos de altas derivadas. Lo otro es que además se satisface esta relación en 2 más 1, que también se satisfacía en el caso estándar, que el diagrama de 3 patas dan 0. Acá también, a pesar de que yo tengo nuevos diagramas, que son este y este, estos diagramas entonces dan 0, por lo tanto es lo que ya conocemos como el teorema de Furry, que es aquellos que tienen patas fotónicas impares son 0. Acá también se satisface esto mismo. Finalmente, en 3 más 1, con masa de fotón, que es este trabajo que también publicamos con el profesor Alfaro el año pasado, donde recordamos estos términos del principio, y esta vez vamos a mirar, bueno, ¿qué pasa aquí? En este caso en particular, cuando tenemos esto y solamente a nivel cuántico. Dado que este objeto está relacionado con el propagador del fotón, no con una interacción, la polarización del vacío no me sirve para estudiar efectos de este objeto, porque en la polarización del vacío, el loop, este circulito, son fermiones, son líneas fermiónicas. Por lo tanto, a mí me interesa algo que tenga líneas de fotón dentro. Bueno, lo que puedo hacer es estudiar este objeto, la autoenergía del electrón. Tenemos entonces el estándar más las correcciones que vienen justamente de Very Special Relativity, más un nuevo término que tenemos acá. Y este es el resultado que nos da al calcular este tipo de diagrama. Tenemos este objeto y los coeficientes están acá. Se ve un poco horroroso. Pero en realidad, bueno, el comentario que quería hacer al respecto de este cálculo es que tenemos esta masa aquí. Esta masa, lo importante es que cuando uno calcula en el caso estándar, uno sabe que la autoenergía del electrón tiene divergencia infrarroja, cuando este objeto tiende a 0. En ese caso, lo que uno hace para regular, para liberarse de estas divergencias, es introducir a mano un término de masa. Entonces, es un truco, uno añade este término de masa del fotón ficticia, uno calcula las cosas, y cuando uno va a calcular procesos físicos, dado que uno introdujo esto a mano, no es parte de la teoría, entonces esto no debiera aparecer en un observable. La pregunta entonces, bueno, lo que pasa aquí es que tenemos este parámetro que sí es parte de la teoría. Entonces yo no necesito añadir algo ficticio, hacer un truco para poder regular. Este de por sí ya lo regula. Por lo tanto, mis integrales no son divergentes infrarrojas porque tengo este parámetro que previene de eso. Ahora el punto y lo que cabe preguntarse es, bueno, ¿qué pasa entonces si yo tengo esto? ¿Aparecen mis observables o no? Dado que en el caso estándar no aparece, bueno, ¿qué pasa con ello? Miremos un proceso súper simple de scattering de Coulomb, que es un electrón deflectándose en un campo externo. Y uno puede calcular la sección eficaz diferencial, y aquí uno obtiene estas correcciones a tree level, entonces no voy a ningún loop, solamente me mantengo acá, tengo el caso estándar más ciertas
correcciones BSR, donde estos ángulos corresponden a al ángulo del electrón con la dirección privilegiada. Por lo tanto, aquí podríamos encontrar esta señal del caso de esta dirección, pero muy pequeño. Lo único sí, porque es m cuadrado, que es la masa del neutrino, dividido por la masa del electrón al cuadrado. Entonces, tenemos eso. Y cuando vamos a loops, a correcciones radiativas, lo que tenemos entonces es que cuando uno calcula las diferentes correcciones del vértice, correcciones de emisión de fotón suave, se cancelan entre sí. Por lo tanto, al igual que en el caso estándar, a pesar de que yo tengo nuevos términos, se comporta de la misma manera. Entonces, nuestro parámetro regula divergencia infrarroja, esto es importante, pero al mismo tiempo no aparece en las correcciones cuánticas porque se cancelan entre sí de la misma manera que el caso estándar, a pesar que tenemos eso que está ahí. Solamente para resumir, tenemos un modelo que se llama Very Special Relativity, donde podemos ver que explica la masa del neutrino sin la necesidad de introducir ninguna nueva partícula, por lo tanto lo hace interesante ya que no hay observaciones de nuevas partículas, pero está ligado al hecho de que existe una dirección privilegiada y a una cierta violación de Lorentz parametrizada por esta masa del neutrino. Por lo tanto, si hay una violación de Lorentz es pequeña porque la masa del neutrino es pequeña. Y aquí hay un montón de cosas que todavía se pueden seguir haciendo, de hecho todavía sigo haciendo cosas en ello. Así que tenemos no solamente estos resultados en 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1 para este caso, sino que además muchas cosas que se pueden hacer y que vale la pena tratar de estudiar, tratar de ver si existe alguna manera de encontrar observables que nos permitan distinguir si esta es la teoría correcta o no, de encontrar esta dirección privilegiada. Y que en esencia lo que tenemos es un modelo que funciona bien y que podemos estudiarlo y vale la pena hacerlo. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Alex, por la charla. Estuvo súper buena, súper interesante. Bien clarita. Así que ahora dejamos abierto al público las preguntas. Si es que hay preguntas, alguien tiene algo que preguntarle a Alex, puede hacerlo por micrófono abierto o hacerlo por el chat. Hola Alex. Hola. Oye, dos preguntas. Una, a uno le gusta el grupo de Lorentz, porque cuando uno manda la velocidad de la luz al infinito con baja energía, si quieres verlo, conduce el grupo de Galileo. ¿Qué pasa con este subgrupo de Ya, mira, Lorentz? hay intentos de tratar de hacer estas extensiones de SIM2 a grupos que sean como en ese mismo caso, pero no ha habido mucha investigación al respecto, no ha sido algo muy desarrollado en todo caso, no es algo que sepamos mucho, pero sí existe un intento en España, si no me equivoco, donde alguien trató de hacer estas extensiones de SIM2 a otros grupos cuando uno hace estas deformaciones, cosas así. Ya. Y lo otro, en el lagrangiano de Gauge, creo que hay unos términos no locales. Entonces, cuando tú tienes en el lagrangiano de Ahí Gauge, está. ahí está. Eso es Ya. uno de la derivada al cuadrado, básicamente. Uno podría pensar en una integral, una doble integral. Este objeto, Sí. claro, uno podría, de hecho, lo que uno hace cuando calcula ecuaciones de movimiento, cuando uno estudia este operador, la forma más fácil es escribirlo como una integral, y una Claro. expansión. ¿Mm? Que pareciera ser un lagrangiano no local, o sea, De hecho, es no local, justamente este término, el precio que uno paga por introducir claro. este tipo de términos, es una cosa no local y eso es lo que hace que esto se vuelva un poco complicado de estudiar, pero bueno, no hay ningún problema con eso. No sé, hay otros lagrangianos no locales, pero también aparecen las corrientes, si no me equivoco, en el 1 Y más 1 por lo menos. Creo que lo veo. exacto, Eso. bueno, es súper general,
y lo mostré como en 1+1 porque están estas relaciones entre la corriente axial y la vectorial, pero en el fondo esa misma relación es válida para cualquier dimensión. Vale, gracias. No sé si hay más preguntas para Alex. ¿No? Hola, Alex. Hola. Gracias por la charla, muy interesante, de verdad te felicito, lo encontré, no tenía idea y de verdad se entendió un montón. Bueno, mi pregunta es si es que se han hecho cálculos, me imagino que sí, pero cálculos como de observables, como, los más celebrados de la teoría, por ejemplo, de QFT que uno conoce, que ponte tú el momento anómalo del electrón, si es que con esta misma teoría se tienen esos cálculos tan precisos como se tienen en QD normal. Sí, de hecho, bueno, hay un paper del mismo profe Alfaro, ahí tiene un cálculo justamente acerca de este momento anómalo. De hecho, justamente esto viene de este Claro, del vértice en el vértice. fondo. Así que el cálculo del vértice está. Es un poco largo como cálculo, pero sí, existe tal cosa. Ya, ya, y se logra, digamos, la misma exactitud en la predicción. Oh, me pillaste desprevenido en Ya, ese no importa, aspecto porque tendría que volver a releerlo, pero sí, o sea, tiene valores. Así que es cosa de volver a verlo y está ahí. Ya, súper, gracias. No sé si hay más preguntas del público. ¿No? Igual te quería preguntar algo súper chiquitito, Alex. Son dos cosas en realidad, quizás nada que ver. Una, hablaste un poco de que este modelo SIM2, o sea, este grupo SIM2, de cierta forma rompe paridad e inversión temporal, pero al mismo tiempo preserva conjugación de carga, ¿cierto? Si no me equivoco. Claro, sí. Eso de cierta forma implica, o uno podría decir entonces que CPT en Very Special Relativity es también una simetría, o también hay algo con eso. ¿No? ¿Cómo funciona? Me parece que debiera preservarse porque, déjame volver, si uno aplica, por ejemplo, P aquí, cambia signo, y uno aplica T también, entonces uno aplica 2 veces y C pasa a ser que no hace nada en el fondo. Entonces tenemos que, debiera preservarse CPT de la misma manera. Ya, súper. Y la otra cosita, muy chiquitita, este Very Special Relativity es algo que ya lo había, te lo había visto en charlas anteriores. De cierta forma induce esta dirección privilegiada, ¿cierto? En el espacio. ¿Existe alguna forma de poder, o existe algún tipo de fenómeno, por ejemplo, se me viene a la cabeza algún fenómeno tipo cosmológico, por ejemplo, que pueda evidenciar este tipo de fenómenos, por ejemplo, algo a nivel de CMB, polarización, por ejemplo, de ondas gravitacionales primordiales, o algo por el estilo? O sea, ¿hay algo respecto a eso? Ojalá pudiéramos lograrlo, con eso ya sería hiper feliz. Pero tengo la impresión, y ya es un asunto de lucubración, que la mejor manera de observar estos efectos es en cosas con fermiones en el fondo. Al parecer con fotones no estamos viendo como que hubiera algo. En los trabajos de este tipo Búfalo, en que sacamos el paper del 2+1, él tiene un trabajo con respecto a ciertos procesos fermiónicos en QED, y con eso sí hay ciertos efectos. Pero pareciera ser que con fotones no hay mucho. Así que pareciera que si hay que buscar observables, habría que buscar en interacciones con fermiones. Por eso CMB parece no ser, ojalá sí hubiera algo, pero pareciera que el camino está en el lado fermiónico. Ok, súper. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta o alguien tiene algún último comentario. Bueno, le damos entonces las gracias a Alex por la súper buena charla que hubo. Ahí le tenemos
un regalo que se los vamos a pasar cuando termine la pandemia, que es una tacita que ahí está el certificado, sí. Hay un certificado y te lo vamos a enviar, ¿vale? Vale. Ahí Cristóbal está mostrando la taza de Pizza Seminar. Así que eso, muchas gracias a los participantes por haberse quedado, por haber escuchado y eso. Bueno, los dejo invitados, me voy a hacer autobombo. La otra semana voy a presentar una charla sobre ondas gravitacionales. Va a ser muy, muy, muy introductoria, muy casi de difusión incluso. Hablar un poquito de ondas gravitacionales, de características y cosas por el estilo. Así que ahí los dejo invitados y eso, nos estamos viendo. Y muchas gracias, muchas gracias por participar. Eso. Ahí nos estamos viendo en algún momento. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao, Alex, que estés bien. Chao. Chao, profe. Chao. Chao a todos. Chao, Mauricio. Chao, profe. Le mandé algo al correo. Ojo. Listo, ya lo veo. Chao. Chao.